La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vengamos a la palabra, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a estar reflexionando acerca de la tercera aparición de Jesucristo después de haber muerto y resucitado, y todo lo que aconteció y sigue aconteciendo en la vida diaria de nuestras vidas, porque el Señor está presente entre nosotros, ¿es verdad que sí? Amén, aleluya. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos, o apacienta mis ovejas, dice otra versión de la Biblia. Esta es la tercera aparición de Jesús después de haber resucitado al tercer día. El comentario de Lucas nos habla de que Jesús, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos y con toda la gente 40 días, lo que se presume, por supuesto, la cantidad de milagros, señales y prodigios que hizo Jesús en esos 40 días que estuvo con ellos antes de ascender a los cielos. Pero qué tremendo y paradójico podemos ver en ese pasaje,
que Jesús estaba con los discípulos, anduvo con ellos y todos los milagros que vieron los discípulos al lado de Jesús. Y qué paradójico que cuando Jesús se les presentó después de haber muerto y resucitado, no le conocían. Qué tremendo, ¿verdad? Y sabe una cosa, que así nos pasa a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En que muchas veces por los afanes de la vida, por las grandes situaciones en las que nos encontramos, afanados, cansados, agobiados, tal vez frustrados, llenos de miedos o de inseguridades, se nos olvida que Jesús sigue estando con nosotros aquí, a nuestro lado, caminando con cada uno de nosotros. Así como le aconteció aquella vez a estos discípulos, para cada uno de nosotros también muchas veces se puede presentar que no sabemos, o mejor dicho, sí sabemos, pero se nos olvida que el que caminó en aquel tiempo también sigue caminando en este tiempo con cada uno de nosotros a nuestro lado. Y no solamente camina a nuestro lado, sino que también nos está instando a lanzar la red al otro lado para obtener la bendición que Él tiene reservado para cada uno de nosotros, porque le estamos creyendo que Él sigue siendo el mismo Dios que resucitó y está entre nosotros. Alabado sea el Señor. Pero siempre hay un pero, siempre hay una interrogante, siempre hay una cosa. Jesús caminando con cada uno de ellos y viendo todos los milagros fehacientes allí delante de Jesús, aún así se hacían preguntas: ¿y quién es este que perdona pecado? ¿Y quién será este que aún el mar y el viento le obedecen? Ay, hermano querido, este relato nos habla claramente que cuando los discípulos salieron a pescar porque no tenían nada en casa, probablemente, así como muchos en esta tarde tal vez tampoco tienen nada, ellos salieron a pescar. Y dice la palabra que pasó toda la noche y no consiguieron absolutamente nada. Cuando de pronto oyen una voz ya a la orilla diciéndoles: ¿tienen algo de comer? Y allí ellos responden: no, porque no hemos pescado absolutamente nada. Ahora, lo que no se habían percatado es que el proveedor, el hacedor de milagros, que estaba preguntándole en ese momento: deben de comer, les dijo: lancen la red a la derecha y obtendrán su bendición, obtendrán su resultado. Y es que cuando vemos el hacedor de milagro llegando al sitio, al lugar, a nuestras vidas, todo cambia, todo se transforma, absolutamente todo se transforma. Si estamos enfermos, si estamos cansados, si estamos frustrados, agobiados, allí todo cambia. Y todo cambia porque la presencia renovadora del Espíritu Santo determina que el creador de todas las cosas
es el dueño absoluto que establece principios que deben gobernar y regir en nuestras vidas. Principios de fe, de amor, de esperanza, de mansedumbre, de templanza, de confianza, para seguir avanzando y creyendo que el mismo Dios que caminó en aquellos tiempos está caminando aquí al lado suyo, está allí al lado suyo, está allí diciendo: lanza tu red para que puedas obtener la bendición que tú has venido a buscar en esta tarde. Aleluya, alabado sea el Señor. Aquella madrugada, sí, si le va a aplaudir al Señor, hágalo para Él, no para mí, porque cuando el Señor me dio esta palabra, me decía: háblale a mi pueblo de la fe, de la esperanza y de la confianza, que yo sigo caminando al lado de cada uno de ellos. Solo basta creer y lanzar la red al otro lado y confiar que yo le voy a proveer, que yo le voy a dar, que yo le voy a restaurar, que yo le voy a suplir, que yo le voy a sanar, que yo voy a estar allí a su lado contigo. Aquella madrugada, con la llegada del Señor, podemos ver que el fracaso que cada uno de ellos llevaban, porque si nos ponemos, si determinamos lo que representa el pan y el pescado que en ese momento Jesús ya le tenía preparado, estamos refiriéndonos que el pan es la palabra de Dios, palabra de vida que satura y cambia el alma, nuestra vida, nuestro ser. Y el pescado representa la vida de todos y cada uno de nosotros, porque somos pescadores de hombres. Fíjense que más adelante él le dice a Pedro: ¿me amas? Entonces apacienta mis ovejas. Estamos hablando entonces que Jesús está invitando nuevamente a cada uno de sus discípulos a cenar, a desayunar con Él. ¿Y cuántas veces Dios no está constantemente invitándonos a sentarnos a su mesa con Él para comer y para ser saciados por el poder de su Espíritu Santo, que sacie nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser, para que puedan ser disipados todas y cada una de los obstáculos que muchas veces se presentan en el camino, como son las inseguridades, como son los fracasos, los miedos, las debilidades. Y le voy a decir por qué. Fíjense, los discípulos, en el momento de pasar toda una noche sin conseguir absolutamente nada, ¿cómo cree usted que se sentían? ¿Alegres? No, se sentían fracasados porque no habían encontrado nada. Se sentirían que estaban fuertes allí. No, se sentían cansados de no conseguir absolutamente nada. Pero cuando el hacedor de milagro les pregunta: necesito que me den de comer, allí ese fracaso se convirtió en triunfo. Alabado sea el Señor. El mal humor y el cansancio que en ese momento tenían se convirtió en alegría, porque allí estaba el que todo provee, el que todo da, el que todo suple en el momento que lo estamos necesitando. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Asimismo le sucedió a aquel hombre que hacía 38 años que estaba postrado en una cama, en un lecho, donde año a año bajaba a una fuente de Betesda a ver si recibía el milagro.
Y cuando llegó Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga en esta tarde? ¿Qué quieres que te haga, hijo? ¿Qué quieres que te haga, hija? ¿Qué quieres que te haga hoy en esta tarde? El Señor te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? Todos y cada uno de nosotros está necesitado de la presencia del Espíritu Santo que renueva, que cambia, que transforma y que disipa nuestras inseguridades, cansancio, afanes por la vida. Afanes que muchas veces no nos dejan ver la bendición. Y la tenemos allí tan cerca. La tenemos allí tan cerca porque solo basta proclamar el nombre de Jesucristo y todo será transformado. Todo será transformado. En este tiempos de crisis, tiempos de situaciones, ¿usted cree que las cosas van a cambiar así de la nada? Las cosas cambiarán en el mismo momento que usted y yo cada día nos sentemos a comer del pan de vida y saciarnos de la presencia de su Espíritu Santo para poder ver que todos nuestros fracasos e inseguridades y situaciones por las que nos encontremos en un momento dado queden totalmente disipadas, porque el hacedor de milagros sigue estando con cada uno de nosotros para darnos respuesta ante todas nuestras necesidades. Alabado sea el Señor, porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si nos ha prometido, entonces, ¿qué importan los afanes y las situaciones? Si Él está allí a nuestro lado para que cada uno de nosotros le pueda decir, ayúdame en cada una de las situaciones que estoy atravesando. Tal vez usted se encuentra aquí en esta tarde con su hijo que está pasando por diferentes situaciones de conducta, que necesita ver la mano de Dios transformar a su hijo, porque ya usted no puede más con todo lo que está viviendo con él. Tal vez está pasando aquí por una situación familiar de separación, porque su esposo o su esposa ha decidido tomar otro camino porque está totalmente desenfocado. Hoy Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Cada uno de sus discípulos, viendo la provisión y el milagro y quién era el que estaba allí con cada uno de ellos, a pesar de que ninguno se atrevía a preguntarle, ¿y quién eres tú? Sabían que era el Señor. Sabían que era el hacedor de milagros. Sabían que era el maestro que estaba con ellos en ese mismo lugar. Hermano, hermana, amada iglesia, cada uno de nosotros necesita entender que Jesús camina a nuestro lado diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto. Solo tenemos que invitarlo a que se siente con nosotros. Solo necesitamos decirle, abrázame. Quiero, Señor, derramar mi corazón delante de ti. Quiero que me hables. Quiero que me escuches. Quiero que te reveles a mi vida una vez más, porque tú caminas a mi lado. Quiero que me sorprendas en este tiempo. Usted quiere ver respuestas de inmediato en su vida. Rete al Señor. Dígale, sorpréndeme, sorpréndeme, sorpréndeme en esta tarde. Sorpréndeme mañana, sorpréndeme pasado mañana. Sorpréndeme, Señor. Derriba sobre mí las inseguridades cuando a veces dudo
si tú lo puedes hacer. Porque también sabe una cosa, muchas veces las inseguridades empiezan a rondar en la mente. ¿Será que Dios lo puede hacer? Déjeme decirle que Dios siempre quiere hacerlo. Déjeme decirle que el Señor siempre quiere darle respuesta a su vida. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. ¿Sabe por qué? Porque su amor es tan grande, tan misericordioso, que no está viendo quiénes somos, cómo estamos. No, Él está viendo nuestro corazón. Está viendo nuestra fe, está viendo nuestra confianza, nuestra esperanza, en quién está puesta. Si está puesta en un sistema, si está puesta en otras cosas, ¿en quién está puesta nuestra confianza? Si tu confianza está puesta en el único y consumidor de la fe y de la esperanza, entonces este es tu momento para decirle al Señor: Señor, aquí estoy con mi necesidad, con mi tribulación. Aquí estoy con lo que he venido a buscar en esta tarde. Aquí estoy queriendo lanzar la red al otro lado para que tú puedas proveerme y darme el milagro que yo he venido a buscar en esta tarde. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias.